Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a dar continuidad a la parte de estadística inferencial en el concepto referente a la estimación por intervalos y en esta ocasión vamos a trabajar la inferencia estadística en muestras pequeñas. ¿De qué se va a tratar nuestro video? Recordando, la inferencia puede darse a través de estimación puntual, es decir, un solo valor que tomado de una muestra se asume que es el mismo para toda la población de una característica en particular. En contraparte, la estimación por intervalos nos dice que existen dos valores entre los cuales se sitúa la característica o es probable que se sitúe la característica bajo estudio. Dada una muestra, podemos generalizar para toda la población. Ejemplo, el promedio de calificaciones del grupo B y el promedio de calificaciones de todos los estudiantes de una universidad. Entonces, si yo generalizo y hago una estimación por intervalos, yo diría que en base a la información de una muestra, que sería el grupo B, yo podría generalizar y decir que el promedio de todos los estudiantes de una universidad se sitúa entre 8 y 9. Esta estimación, donde implica dos valores entre los cuales se puede situar la característica de la población, se llama estimación por intervalo. Esta estimación por intervalo puede darse en dos casos. El primero de ellos es cuando las muestras se conocen como muestras grandes, que esto quiere decir que el valor de elementos o el número de elementos en ellas es mayor o igual a 30, y para muestras pequeñas cuando n es menor que 30. ¿Sí? Gosset en 1908 gestó la distribución T-Student, pero en la historia se menciona que debido a donde en ese momento Laborama no podía colocar su nombre, entonces hizo los estudios en base a información que no podía divulgar y que por esa razón lo publicó bajo un mote que era student, ¿no? T de student. Entonces estableció que la distribución T se utiliza cuando se cumplen tres condiciones. La muestra es pequeña, que significa, como ya mencionamos, que n sea menor que 30, menores 30 elementos, menos de 30 elementos en la muestra, la desviación estándar poblacional es desconocida y que la población es normal o casi normal. En aquellos casos donde la muestra es pequeña, pero la desviación estándar de la población se conoce, se debe utilizar Z para elaborar la estimación. ¿Sí? Z significa la distribución normal. Vamos entonces a empezar. La distribución T es simétrica con respecto al promedio. Se asemeja a la distribución normal. Esta distribución también toma valores entre menos infinito e infinito. Un ejemplo, mira, en la línea mayormente en color negro es para z mayor o igual a 30. En este caso, la curva de la distribución t es para n igual a 15, que es menor que 30. Fíjate cómo parece también una campana, pero con una altura menor y se ensancha respecto a los valores que cubren el eje horizontal. La distribución, si su distribución es mayor que 1, ¿sale? Y la varianza que ves es igual a la fórmula que ves aquí. La varianza es el número de elementos en la muestra menos 1 entre el número de elementos en la muestra menos 3. La distribución T es una familia de curvas diferentes. ¿Por qué? Porque conforme nos vamos, digámoslo así, observando el valor de n y cambiamos su valor, ¿sí? Tenemos un valor de un tipo de distribución o una forma específica de la distribución T. Entonces, la distribución, digámoslo así, sigue o tiene un parámetro que la caracteriza, y es el estadístico T. En ese sentido, la fórmula que observas aquí es la manera en la que podemos calcular ese dicho estadístico, donde X barra es la media aritmética de la muestra o promedio de la muestra. Mu, letra griega mu, es la media de la población. Y abajo S es la desviación estándar muestral entre la raíz de n, que es en ese sentido el valor de elementos en la muestra. Digamos, aquí este estadístico hace uso del concepto de grados de libertad. Los grados de libertad, digámoslo así, se analizan en la parte de la revisión de la distribución T en el curso de probabilidad, que en ese sentido puedes consultar en el canal sobre el tema de la distribución T para un recordatorio de lo que son los grados de libertad. Entonces,
esta fórmula tiene n-1 grados de libertad, que n es, repito, el número de elementos en la muestra, y los grados de libertad representan el número de valores que pueden elegirse libremente y que permiten encontrar el valor de un parámetro, ¿no? Esta es la explicación de las formulitas, que distingas qué es cada cosa. Y recordando, la distribución t-student contiene los valores t tales que, digámoslo así, alfa sobre 2 es igual a la probabilidad de que el valor o el estadístico t sea mayor o igual a un t específico, donde nu son los grados de libertad. Entonces, fíjate bien, ¿qué va a pasar? Los valores de la distribución t pueden obtenerse a partir de la tabla y en ese sentido, pues bueno, en este primer... en esta primera columna tenemos nuestros grados de libertad. Acá de este lado vamos a tener el valor de alfa sobre 2 y son los parámetros que vamos a utilizar, el t alfa sobre 2, ¿sale? Y, perdón, grados de libertad, perdón, y alfa sobre 2, ¿sí? Los grados de libertad serían nu, ¿sí? Vamos a utilizar como parámetros los grados de libertad, y vamos a utilizar también alfa sobre 2, ¿sale? Son los dos parámetros que vamos a estar utilizando para identificar los valores de nuestro estadístico t en la tablita. De nueva cuenta, se parece a la gráfica de una distribución normal. Tenemos una región de aceptación y una región de rechazo, que es en ese sentido la gráfica es simétrica, que significa que la región de rechazo pues va a estar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha y tienen el mismo tamaño en ese sentido. ¿Okay? Entonces, distribución t-student en la tablita, necesitamos grados de libertad y alfa sobre 2. La inferencia para la media, que significa promedio, este es el promedio, ¿sí? Promedio. Podemos inferir valores acerca del promedio de una población cuando las muestras son menores a 30. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una característica bajo estudio y tomo una muestra con menos de 30 elementos, por ejemplo 15, 16, 18, y yo puedo tratar de decir que el promedio de la población, ¿sí?, se sitúa entre estos valores. ¿Qué significa esto? Que tú le vas a sacar el promedio a la muestra, como un promedio común y corriente, que suma todos y divides entre el número de elementos. Y a esa muestra, a ese promedio de la muestra, tú le vas a sumar y a restar. Le vas a sumar para sacar el límite superior y le vas a restar para sacar el límite inferior. ¿Qué le vas a sumar y a restar? Lo que resulte de multiplicar el valor t por, ¿sí?, S, que es la desviación estándar de la muestra, entre la raíz del número de elementos en la muestra. Este valor t lo vas a ir a buscar a tu tabla. Con alfa, que sea el nivel de significancia, ¿sale? Y GL va a ser los grados de libertad. Los grados de libertad, no se te olvide, en la distribución T, ¿sí?, nu o GL es lo mismo, va a ser número de elementos en la muestra menos 1, ¿ok? Entonces, fíjate bien, es importante que anotes lo que ves aquí, porque esta es la manera en que nosotros vamos a sacar el valor, o los valores, perdón, de los extremos, ¿sí? Si yo tengo, repito, una muestra de un tamaño menor a 30 y quiero decir que el promedio de esa muestra, de una característica en particular, ¿no?, el promedio de esa muestra, generaliza a todos los demás elementos, ¿entre qué valores se va a situar el promedio de toda la población? Aquí está la fórmula. Entonces, anota por favor lo que se indica aquí y vamos al ejemplo. Dice, se piensa que los contribuyentes que asisten a una oficina de la tesorería para pagar sus contribuciones esperan en una fila única más de 7 minutos, por lo que se tiene un proyecto de abrir una nueva caja cuyo costo promedio anual de operación representaría 80,000 unidades monetarias para el erario público. El administrador de esta oficina decide analizar la situación y para ello toma una muestra de 14 personas. Aquí viene el primer dato importante. Muestra de 14 personas. Entonces, en ese sentido, pues ya podemos decir que n es igual a 14, ¿sí? Porque dice una muestra de 14 personas. Analiza una sola persona por día.
Su análisis consiste en tomar el tiempo que espera el quinto contribuyente que llega a la fila en pasar a alguna de las dos cajas actuales. Los tiempos de espera de estas personas en minutos fueron 4.7, 5.8, 2 y así sucesivamente. Entonces, fíjate qué fue lo que hizo. Analizó a una persona por cada día, ¿sí? Y midió hasta que el quinto cliente llegó. Hasta el quinto cliente dijo, voy a ver cuánto tarda el quinto cliente y lo voy a hacer una vez al día este proceso. Y estas son las medidas que obtuvo. ¿Sale? Cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. N muestra igual a 14. El administrador quiere estimar un intervalo de confianza de 95% para la media del tiempo de espera del contribuyente. Esta frase, un intervalo de confianza del 95%. Quiere estimar un intervalo de confianza del 95%. Cuando nosotros decimos que el intervalo de confianza es del 95%, decimos que 1 menos alfa es igual al 95%. Y de acuerdo a la tabla que yo te pedí y que vimos hace en el video anterior, ¿sale? O que es importante que conocieras, si no la viste, chécala en el video anterior, que es, en el video precedente a este tema, que es la parte de los conceptos de inferencia y de estimación puntual y por intervalos. El nivel de confianza del 95 implica una alfa, ¿sale? Del 0.05, ¿ok? Entonces dice, para la media del tiempo de espera del contribuyente, lo que le permitirá determinar si debe o no realizar la inversión de una tercera caja. ¿Sale? Entonces, fíjate bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Paso número 1, valor del tamaño de la muestra, ya lo tenemos. Intervalo de confianza, nivel de confianza, ¿sale? Nivel de confianza del 95%. Entonces, alfa, ¿sí? En este caso, alfa. Voy a regresarme un poquito. Voy a regresar para que vean la tablita. El nivel de confianza es alfa y el nivel de significancia, nivel de confianza es 1 menos alfa, perdón. Nivel de significancia, aquí está. Nivel de confianza 95, nivel de significancia 0.05. Y entonces, continuamos. Ya que tenemos esa información, dice, originalmente esperan en una fila única más de 7 minutos. ¿Sí? Él piensa que los contribuyentes esperan más de 7 minutos. ¿Ok? Entonces él cree que esperan más de 7. Vamos a ver si con esto que estas muestras que él tomó, o esta muestra que él tomó, de 14 elementos, vamos a ver qué intervalos de confianza nos da. O sea, a partir de estos 14 clientes se podría generalizar y decir que el promedio va a estar entre dos valores. Si ese promedio entre los dos valores cubre a los 7 minutos, ¿sí? O los 7 minutos están dentro de ese intervalo, pues significa que sí, que hay mucha probabilidad, el 95% de probabilidades de que sí, que estén más de 7 minutos, ¿no? Entonces, vamos poco a poco. Número de elementos en la muestra 14, nivel de confianza 95, nivel de significancia, o sea, probabilidad de equivocarnos, 0.05. Toda esta información ya la tenemos en la siguiente diapositiva, ¿vale? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a calcular la media muestral, que significa el promedio. Sumas esto, ¿ok? La media muestral, X barra, es igual a sumar todos estos, 4.7 más 5.8 más 2 más 6.1 más 5.8 más todos esos entre el total de elementos que fueron 14, ¿sí? Sumas todos estos y divides entre 14. Así obtienes la media o promedio de la muestra y nos da este valor, ¿ok? La desviación estándar,
sale la desviación estándar. ¿Sí? Aquí, al ser una desviación estándar de la muestra, pues bueno, puedes utilizar una de las fórmulas que son, digamos, básicamente precedentes del curso de probabilidad estadística, o te puedes apoyar si lo haces en Excel, ¿vale? Si lo haces en Excel, puedes apoyarte en una herramienta como esta y la fórmula para desviación estándar muestral. Yo voy a poner aquí los valores, fíjate, voy a poner los valores que son los que están marcados en el problema. Me voy a regresar, es 4, 5, 4.7, 5.8, 4.7, 5.8, 2, 6.1, 2, 6.1, 5.8, 4.7, 5.8, 4.7, 5.7, 5.7, 9.4, ¿sí? 5.1, 4.2, entonces sería 5.1, 4.2, 5.987, 5.9, 5.987, 5.987, 2.7, 2.7 y 4.8. 2.7, 2.7 y 4.8. ¿Sí? En ese sentido, pues bueno, fíjate, vamos a tomar aquí. Yo voy a escribir, por ejemplo, promedio, igual, promedio, y selecciono los datos que pertenecen a mis elementos y es 5.4. Entonces yo me regreso y aquí está, como te había mostrado, 5.4. ¿Sale? Para el cálculo de la desviación estándar lo puedes hacer a mano. Para la consulta de las fórmulas, con toda la calma del mundo, puedes hacerlo, digámoslo, puedes consultar en el video referente a ese tema en el canal para la parte de probabilidad estadística, medidas de tendencia central. Lo vamos a hacer aquí en Excel rápidamente. Y yo me voy a ir directamente, entonces le pongo igual, despest.m, porque es una muestra, ¿sale? Y selecciono, inicio, dibujar, había seleccionado para esta parte, yo no quiero que se seleccione, permíteme, ahí está, entonces déjame, inicio, despest, no me permite borrar. Bueno, voy a seleccionar con el mouse, selecciono esta parte y nada más para mostrarte que la desviación estándar efectivamente es lo que dice que es. En ese sentido, aquí pues es 1.95, ¿sí? Despest.m y yo voy a la información que tenía aquí, 1.956, n es igual a 14, eso era nada más para mostrarte los cálculos en esta parte, ¿sale? Y déjame ver, ahora sí me va a dejar borrar, ahí está. Entonces, esta es la desviación estándar, ahí está la fórmula que utilizamos para el cálculo de despest.m. Y en la parte de arriba es el promedio, ¿sí? Despest.m, ¿por qué? Porque, insisto, es una muestra, ¿sale? M de muestra. Y con esa información nos vamos a la nueva cuenta. Tenemos los grados de libertad, que son 13. Recuerda que los grados de libertad es igual a n-1, que sería igual a 13. Entonces, 1 menos alfa, como ya te expliqué hace rato, son 95 y alfa es igual a 0.05. Dado que n es menor que 30 y no se conoce la desviación estándar de la población, se usa la distribución T. ¿Por qué? Porque la que conocemos es la desviación estándar de la muestra, la acabamos de calcular. Y dado los grados de libertad,
que son 13. Entonces GL es igual a 13. Y además, donde sabemos que, dado que el nivel de alfa es 0.05, entonces recuerda que nuestra distribución va a ser grados de libertad, alfa sobre 2. ¿Sale? Entonces necesitamos dividir ese 0.05 entre 2. Y la información que nos queda es esta. ¿Sale? Entonces sería los 13 grados de libertad. ¿Ok? Y aquí están. Vamos por los grados de libertad. La primera columna, recuerda, son los grados de libertad, 13. Y en este caso, pues bueno, va a ser alfa sobre 2. Aquí lo dice la tabla, mira, alfa sobre 2 es 0.025. Juntamos los dos y el parámetro T es 2.16. Repito, esta columna son los grados de libertad y aquí está en las columnas hacia la derecha es alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces 0.025 y los 13 grados de libertad me da 2.16. Con esta información yo procedo a escribir la fórmula que te puse hace rato. Entonces x barra más menos el parámetro t, la desviación estándar muestral entre la raíz de los elementos de la muestra. El promedio nos había dado 5.4 más menos el valor que acabamos de sacar, 2.16. No importa si tomas 2.16 o 2.1604, no hay problema. Con 3 decimales es suficiente. S, la desviación estándar que obtuvimos en Excel. Aquí está, desviación estándar muestral, 1.956. Y el número de elementos en la muestra son 14. Haces la operación, por ejemplo, haces 1.956 entre 14, entre raíz de 14, perdón. Entre lo que resulte la raíz de 14 y da esto, 0.5228. Este número, fíjate que es el mismo de aquí. Entonces, finalmente haces la multiplicación de estos dos. Esta multiplicación te da 1.13. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer 5.4 más 1.13 y 5.4 menos 1.13. Si tú haces esas dos operaciones, la de la suma te queda 6.53 y la de la resta te queda 4.27. Entonces, fíjate bien, ya que obtenemos estos dos límites, el correspondiente a la suma, así, sería 6.53, sería 4.27. Estos dos son los elementos entre los cuales se va a situar mi promedio de toda la muestra, ¿sí? 4.27 y de hecho lo voy a poner así, 4.27 y 6.53. Entonces, el promedio va a estar entre estos dos valores, el promedio del tiempo de espera. ¿Y qué tanta certeza tenemos de que esté ahí? El 95%. Recuerda que el nivel de confianza es acorde al ejercicio inicial, a lo planteado del 95%. Entonces, la probabilidad de que el promedio poblacional de todos los clientes, ¿sí?, tardan en la línea de espera, se va a situar entre 4.27 y 6.53 minutos. La probabilidad de que eso suceda es del 95%. Entonces, ¿qué significa? Que 95 de cada 100, vamos a pensarlo así, van a tardar entre 4.27 y 6.53. Solo el 5% estará fuera, ¿sí? Podría estar fuera de este rango de tiempo. Dado el costo que implica el poner una caja adicional, entonces el administrador dice que no es necesario por el momento poner una caja nueva en esta oficina. Bien, hasta aquí llegamos la parte de la explicación de muestras pequeñas y en ese sentido espero que haya sido de utilidad esta explicación. Nos vemos entonces en otro video.